Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos aquí como todos los jueves a las 5 de la tarde con The Cruz Law Office, el abogado Narciso Cruz y la mascota El Bacon. El día de hoy vamos a hablar de noticias de inmigración. Una de ellas tiene que ver con que el ICE debe presentar a los inmigrantes ante un juez dentro de los 10 días posteriores a su arresto. Eso lo ordena un fallo de un juez. Y también vamos a estar hablando de que se suspenden las deportaciones de mujeres inmigrantes que fueron testigos claves en irregularidades médicas en la cárcel de ICE de Georgia. Y también vamos a estar hablando de el gobierno de Trump apela a un fallo que prohíbe deportar niños que cruzan la frontera no acompañados. Recuerden que estamos en nuestro canal, vamos a responder preguntas luego de estas noticias, así que envíenos las preguntas a través de las redes sociales y también recuerden suscribirse a nuestro canal dándole clic al botón de abajo que dice suscribirse y ya venimos. Bueno, y la primera noticia tiene que ver con un fallo que ordena a ICE a presentar a inmigrantes detenidos ante un juez dentro de los 10 días de su arresto. La decisión fue de una jueza del distrito de Nueva York, Alison Nathan, que es la primera de su tipo en el país que establece una norma para frenar la práctica irregular de la agencia migratoria de retener a inmigrantes por tiempo indefinido antes de presentarlos ante un juez. Esta juez entonces ha decidido esta semana que los inmigrantes deben ser presentados ante un juez dentro de los 10 días posteriores a su arresto, en lugar de permanecer semanas o meses detenidos hasta que sean llevados ante un juez. Esta decisión de la juez Nathan explica que los inmigrantes indocumentados arrestados pueden no tener un derecho fundamental a ser liberados durante los procedimientos de expulsión, pero tampoco el gobierno tiene derecho ilimitado a detenerlos. En el 2014 la espera media para ver a un juez era de 11 días, pero se ha extendido a más de un mes en el 2017 y a casi 3 meses en el 2018, según indica el fallo. Y la idea con esta demanda es reducir eso y que los inmigrantes indocumentados pues no deban permanecer en una cárcel y tengan derecho obviamente a presentarse ante un juez lo antes posible para defender su caso. Recuerden que en este tipo de situaciones siempre es recomendado que la persona tenga un abogado. Ustedes saben que es diferente cuando un inmigrante indocumentado está peleando un caso de inmigración, no es lo mismo como cuando una persona está peleando un caso criminal que se le puede otorgar un abogado de oficio, o sea, un abogado que lo pone el gobierno, lo paga el gobierno. En casos de inmigración no es así como vemos en las películas. A estas personas no se les otorga un abogado de oficio, las personas deben contratar un abogado de manera particular y siempre es importante pues tener un acompañante que sea profesional en las leyes de aquí de este país, en los temas de derecho, para que les ayude a navegar el sistema legal, que es un sistema complejo, y eso puede hacer la diferencia entre salir expulsado de este país o poderse quedar aquí. Y ahorita vamos con otra noticia que tiene que ver con que suspenden las deportaciones de las mujeres inmigrantes que fueron testigo clave en irregularidades de medidas en una cárcel de ICE en Georgia. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos no deportarán entonces por ahora a algunas mujeres inmigrantes que son testigos claves en el caso de las cirugías médicas no autorizadas en una cárcel de ICE. En una moción que aún debe ser aprobada por un juez federal, el Departamento de Justicia y los abogados de varias de las mujeres acordaron que las autoridades de inmigración no realizarían ninguna deportación hasta mediados de enero. Recordemos que docenas de mujeres han alegado que fueron maltratadas por el doctor Maedra Amin, un ginecólogo que estaba atendiendo a pacientes del centro de detención del condado de Irwin en Ocilla, en Georgia. El Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación criminal y el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional también está siendo investigado. Recordemos que muchas mujeres en este año pues se presentó esta denuncia donde algunas detenidas, inmigrantes indocumentadas en este centro de detención, especialmente en Georgia, este médico habría sido acusado de que les realizó cirugías de extirpación del útero a manera de que estas mujeres pues no puedan reproducirse, no puedan procrear, no puedan tener hijos en este país, algo que obviamente ha generado un escándalo y mucha polémica porque estas mujeres no tuvieron la posibilidad de dar un consentimiento o autorizar que se realizaran ese tipo de procedimientos en su cuerpo, y mucho después es que ellas descubrieron que habían sido operadas y que no podían tener hijos, algo que es bastante lamentable y bastante bochornoso que un médico se haya atrevido a realizar algún tipo de procedimiento en su cuerpo
cuerpo sin que estas mujeres ni siquiera se hayan dado cuenta, y más cuando son mujeres inmigrantes, mujeres latinas, indocumentadas, que esto obviamente envía un mensaje muy fuerte de que no quieren que se reproduzcan en este país, no quieren que tengan hijos en este país, y pues por fortuna ahorita se está investigando esta situación y esperemos que se logre esclarecer y que se logre llevar obviamente hasta las últimas consecuencias a los responsables de este tipo de actividades que se pueden considerar actividades atroces y que van en contra de los derechos humanos. Y por último, el gobierno de Trump apela a orden judicial que prohíbe deportar a niños inmigrantes. Una semana después de que un juez federal ordenara al gobierno que separara la deportación de menores no acompañados con el pretexto de la pandemia, pues el Departamento de Justicia ha apelado a este dictamen y pidió que se reactivara de manera inmediata para poder deportar de esta manera 13,000 menores inmigrantes que intentan cruzar la frontera no acompañados. Y entonces, pues el Ejecutivo o la Casa Blanca alega que la medida implementada luego de activar el título 42 del Código de Estados Unidos tiene como objetivo ayudar a detener la propagación de la pandemia del COVID-19, pero los detractores de la norma, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, señala que el gobierno utiliza la emergencia sanitaria para propagar su política migratoria de tolerancia cero y dañar el debido proceso para los inmigrantes. Entonces, pues por ahora se encuentran en este proceso de apelación que el gobierno quiere reactivar nuevamente la posibilidad de deportar de manera muy rápida a estos niños que tratan de pedir asilo y pedir protección en este país y vienen no acompañados, y hay aproximadamente 13,000 niños que están en el limbo y que el gobierno quiere ahorita devolverlos a su país de origen y no dejarlos entrar a este país con la excusa de la pandemia. Bueno, a la grabación de este video, diciembre año 2020, todavía estamos viendo que las aduanas están cerradas para la gente que quiere el beneficio del asilo, pedir ayuda en este país, que quiere pelear un caso de asilo y meterse en el proceso para ver si acaso tienen la oportunidad de ganar ese estatus. Ellos quieren ser refugiados aquí en los Estados Unidos, pero lamentablemente el gobierno federal está usando la excusa de la pandemia para no admitir y procesar a gente en el proceso de asilo. Laura, esto es específicamente cierto aún para menores de edades que se rinden o que se encuentran adentro de los Estados Unidos no acompañados. Los Estados Unidos ha tenido siempre protocolos y leyes que protegen a pues más que nada a estos miembros de menores de edades que se rinden solitos, y pues ahorita la misma política para adultos se está aplicando para estos menores de edad, que los Estados Unidos lo está regresando a sus países de origen o si no al país mexicano. Y el fallo que dio el juez paró eso para la gente que ya se encuentra pisando el terreno americano. Pero obviamente el gobierno federal, la administración de Donald Trump, quiere apelar ese fallo que hizo la Corte Federal. Bueno, ahorita sí, Narciso, vamos a entrar de lleno con las preguntas luego de escuchar las noticias que se han presentado en temas de inmigración. Para las personas que apenas se están conectando ahorita y no saben quiénes somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office y estamos ubicados en el sur de California, en el área de San Diego y San Marcos. Si ustedes quieren obtener una cita con el abogado, llamen al número que aparece allí, 619-717-2233, y allí pueden acceder a una consulta en persona o la pueden agendar también por teléfono en caso de que estén en un lugar que no es cerca a la oficina. No se preocupen, allí llaman a ese número y les dan toda la información de cómo acceder al servicio de asesoría a distancia por teléfono o por videollamada. La primera pregunta es de Abelardo Giraldo García y dice: para pedir un perdón, ¿qué se necesita, abogado? Bueno, amigo, para pedir un perdón primero tenemos que saber cuál es la razón que tú ocupas este perdón. Obviamente te voy a decir algo. Hay bastantes tipos de perdones en la ley de inmigración. Un perdón en inglés se llama un waiver. Normalmente, para saber qué tipo de perdón vas a ocupar, me gustaría saber un poco de tu caso. Pero muchas veces lo que necesitamos para un perdón es un miembro de un miembro familiar quien te califica para este tipo de perdón. Lo que me refiero es que algunas veces se ocupa como una esposa o padres que son ciudadanos o si no residentes para que te puedan calificar para este tipo de perdón.
perdón. Y muchas de las veces los perdones requieren que nosotros podamos exponer y explicarle al servicio de inmigración que si acaso no nos otorgan este perdón, no nos los dan, los miembros que nos califican para este tipo de perdón van a sufrir extremadamente sin la presencia de nosotros en los Estados Unidos, o si acaso ellos tienen que regresar o, discúlpame, moverse al país del extranjero para juntar la vida y tener una vida contigo. Bueno, ahorita vamos con un comentario de David Collins y dice: qué buena información, y Laura, que bien habla de bonito. Muchas gracias por ese comentario. Y ahorita vamos con Elena Orozco, que tiene una pregunta, y ella dice: ¿cómo puedo contactar al abogado de San Diego? Ahí está. Bueno, para la gente que está aquí en los Estados Unidos, puede llamar al número de teléfono que está en la pantalla aquí, 619-717-2233. Laura, para la gente que no se encuentra en San Diego, ¿qué pueden hacer ellos? Bueno, ella simplemente llama al número que aparece allí en pantalla, 619-717-2233. Lo puede marcar tal cual aparece ahí si está dentro de Estados Unidos. Si está afuera, en México, Colombia, Venezuela, tiene que poner el número 1, que es el indicativo de Estados Unidos, y ahí luego marca el número que aparece allí en pantalla para recibir información de cómo acceder al servicio de asesoría a distancia, asesoría por teléfono o por videollamada. Simplemente comuníquense allí y allí les dan toda la información para que accedan a este servicio. Bueno, ahorita vamos con una pregunta de Juana Lancen, que es: gracias Narciso y Laura por mantenernos informados. Es un comentario que ya hace, muchas gracias. Y Sonia Arango dice: hola abogado, saludos para usted y Laura. Me dijeron que pregunte si puede una persona que ha sido atacada 2 veces a golpes por distintas partes, tiene pruebas de reporte oficial y habiendo cumplido ya una deportación de 10 años e hijos ciudadanos, ¿puede ella arreglar? Bueno, todo depende. No estoy tan seguro a dónde sucedió, pues lamentablemente no estoy seguro a dónde sucedió este evento, que esta persona fue una víctima de un crimen. No sé si sucedió adentro de los Estados Unidos o mientras estaba fuera en el extranjero. Podemos hablar acerca de ese tema. Si están afuera en el extranjero, quizás podemos hablar de la posibilidad de aplicar para un tipo de asilo, refugio aquí adentro de los Estados Unidos. Si acaso esto sucedió adentro de los Estados Unidos, en violación de las leyes de los Estados Unidos, un estado de este país, entonces podemos hablar de la posibilidad de aplicar para una visa U. Aquí pues todo depende en las circunstancias. Para la gente que no sabe cuál es la visa U es un excelente remedio humanitario que puede brindar y tener camino a la residencia, la Green Card. Una persona que ha tenido una deportación y quizás ha tenido antecedentes penales o un historial de inmigración negativo, aún puede calificar para la visa U y todavía estar en camino para la residencia, la Green Card, por el hecho que la visa U tiene ciertos perdones que no están disponibles a través de otros medios, o por ejemplo inmigrar a través de un familiar, una esposa ciudadana residente o padres ciudadanos residentes. La visa U es un excelente remedio y honestamente para mí es una parte más favorita de toda la ley de inmigración, por el hecho de que algo terrible que ha pasado en la vida de alguien puede venir algo muy positivo y muy fuerte para ayudarlos. Narciso, me entra una pregunta con respecto a esta información y es: si una persona califica para una visa U, pero esa persona está en otro país, digamos está en México o está en Colombia, ¿ellos pueden realizar su proceso desde otro país? Claro que sí, Laura. Te voy a decir algo muy importante. Una persona puede calificar para la visa U aunque no esté adentro de los Estados Unidos, siempre y cuando ellos fueron víctimas de un crimen que ocurrió en violación de las leyes de los Estados Unidos. Aquí pues yo he visto casos donde una persona quizás sufrió un tipo de crimen en un país donde las leyes de los Estados Unidos aplican. Obviamente puede ser que el víctima fue un menor de edad, puede ser una persona adulta, pero sí es posible, igual puede ser posible que una persona sufrió un crimen contra la persona de ellos mientras estaban viviendo aquí adentro de los Estados Unidos, se regresaron a su país de origen, todavía califican para el tema de la visa U. La visa U normalmente tiene 4 requisitos. Número 1, que seas una víctima de un crimen calificado.
Un crimen contra la persona normalmente se refiere a eso, por ejemplo, violencia doméstica contra tu persona, que te agredieron a un nivel felonía. Número 2, que sufriste como víctima. Si acaso fue un tipo de crimen contra ti, contra tu persona, tenemos que enseñar que sí hubo un nivel grande que sufriste siendo víctima. 3, que ayudases a la policía a traer al delincuente, el acusado, a la justicia. Número 4, que en ningún momento tú te has negado en ayudar a la policía, los investigadores, la corte o el fiscal en trayendo cargos criminales o un proceso legal contra el delincuente, el acusado de este tipo de crimen. Lo que puede suceder aquí es que el gobierno americano te puede dar un estatus visa o un no inmigrante por un periodo de 4 años. Después de 3 años con ese beneficio te puedes hacer residente permanente de los Estados Unidos. Laura, igual la visa es algo excelente porque viene con perdones que pueden eliminar antecedentes penales que anteriormente ha tenido una persona o antecedentes de inmigración, incluyendo deportaciones. Pero obviamente no es un proceso fácil y no es un proceso rápido. Es un proceso un poco lento, lamento anunciando eso, por el hecho que cada año nada más hay una limitación de 10,000 visas US disponibles. La administración del presidente electo Biden ha anunciado que quiere cambiar eso y hacer disponible muchas más visas US para que este proceso pueda correr más rápido. Pero obviamente con el tiempo vamos a ver si eso se hace realidad. Ahorita vamos con un comentario de Miriam Rodas que dice: es la primera vez que veo su programa, es muy bueno y me gustó mucho porque está en mi lenguaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Miriam por tu apoyo, por vernos. Y vamos con José Cartagena que dice: hola, buenas noches. Encontré su página en YouTube y me llamó la atención. Tengo una pregunta. Si perdí mi caso de asilo y fue deportado, ¿hay posibilidad de regresar, entregarme y reabrir el caso? Te agradezco bastante esta pregunta. Yo he tenido, Laura, mucha gente que anteriormente ha tenido un caso de asilo, los deportaron a su país de origen, otra vez se encuentran adentro de los Estados Unidos y quieren pelear un caso de asilo. Si es posible, pero obviamente tenemos que hablar de cada caso detalladamente porque no todos los casos son iguales. Es posible de levantar un nuevo caso de asilo bajo ciertas circunstancias que ocurrieron nuevamente en un país de origen. Por ejemplo, si te deportaron a México y sucede algo que quizás te pueda calificar para el asilo después que estabas en el país mexicano, puedes hacer esa aplicación nuevamente para quedarte aquí en los Estados Unidos. Obviamente no todos los casos son iguales. Algunas gentes que quieren reabrir su caso anteriormente, eso quizás va a ser un poco más difícil en vez de presentar un nuevo caso. No te quiero decir que no es posible, nada más que un abogado tiene que estudiar ese caso anterior y las razones por qué tú piensas que quieres reabrir ese tema para ver si es posible o si no es posible. Ahorita vamos con una pregunta de Rosa Vallecillo. Dice: hola, buenas tardes, mi nombre es Rosa, tengo una pregunta. Yo apliqué por una visa U por violencia doméstica en abril 17 del 2015 y me la negaron en mayo del 2019. No sé por qué sometí mi aplicación con un paralegal y no lo hice con un abogado. ¿Usted cree que pueda apelar esta decisión? Lamento mucho que se negó tu caso, es algo terrible. Ahora, normalmente para apelar un caso que se negó, la ley de inmigración requiere que actúes inmediatamente. Normalmente una apelación se debe de meter en el transcurso de 30 a 33 días desde el momento que te dieron el fallo, que negaron tu caso. Y entonces, si esto sucedió 2019, no estoy seguro si va a ser posible hacerlo en este momento, ahorita actualmente diciembre año 2020. Pero lo que sí te puedo decir es que un abogado puede revisar tu caso, puede ver si realmente y pues obviamente cuál fue la razón por qué te negaron. Normalmente yo he tenido varias consultas con gente que viene a mi oficina, me trae una decisión oficial de inmigración, algo escrito diciendo las razones por qué hicieron una decisión negativa contra ellos relacionado a un beneficio inmigratorio.
El trabajo mío es ver esa decisión, ver cuáles fueron la lógica, las razones o los argumentos que ellos usaron para negar un caso y ver si hay una alternativa de número 1, apelarlo, o número 2, meter el caso nuevamente. Cada opción tiene sus beneficios. Obviamente, si acaso te negaron la visa U el año 2019, me gustaría ver la decisión, las razones por qué te negaron y darte una respuesta acerca de si acaso podemos meter el caso nuevamente y hacerlo mucho más fuerte, o quizás curar las razones por qué te negaron. Lo que ha visto recientemente, y esto es algo muy triste, pero inmigración está usando el tema de discreción para varios casos, para el ajuste de estatus, para el tema de la visa U y para otros beneficios. Aquí el tema de la discreción es que inmigración puede usar cosas como arrestos que nunca llevaron o estuvieron a un nivel de un antecedente penal. Es por decir que una persona fue arrestado pero nunca se declaró culpable y nunca le encontraron culpable, pero el puro hecho que fue arrestado, inmigración puede usar una discreción negativa para pues hacer una decisión en contra de ellos. Es algo terrible, pero es el poder que la administración de Trump ha dado al servicio de inmigración. Ojalá que esto no suceda, porque uno ya sabe que un arresto no es una indicación que alguien hizo algo más que nada incorrecto en contra de la ley. Lo que realmente debe de contar es un antecedente penal por el hecho que se declararon culpable o una corte los encontró culpable. Ahorita vamos con una pregunta de Sofía Peña que dice, si se vence la residencia, ¿necesitas un abogado para renovar? Excelente pregunta. Todo depende. Obviamente mucha gente viene aquí y me pregunta, abogado, necesito tu servicio para más que nada pues manejar mi caso. La respuesta es, todo depende en qué difícil está tu caso. Igual también depende en tu persona. El sistema se ha hecho para que una persona obviamente lo pueda hacer. Si acaso tú sabes cómo cambiar el aceite de tu carro, bueno, excelente, quizás vas a salvar en no pagar un mecánico. Pero si tu caso es muy complicado y pues se te hace complicado hacer una cosa, debes de contratar o agarrar a alguien que tenga mucha experiencia en estos temas. Renovando tu residencia puede ser algo complicado, especialmente si una persona tiene antecedentes penales o si acaso es una residencia donde quizás puedan haber complicaciones que inmigración los acuse de abandono de esa residencia. Pero todos los temas dependen y obviamente yo no estoy aquí para decirle que es necesario un abogado. Siempre es algo que es necesario quizás consultar con un abogado, pero después de la consulta yo pienso que una persona puede hacer su decisión acerca de cómo va a llevar su caso. Ahorita vamos con Carlos González Canul, que dice, Laura, muy guapa, saludos, muy buen dueto tú y Narciso. Muchísimas gracias, Carlos, por ese comentario y por apoyar nuestro canal. Y ahorita vamos con una pregunta de alguien que se hace llamar Percy M y dice, buenas, mi hijo tuvo DACA en 2018, tiene un DUI ese año y no le renovaron el DACA. Si se presenta en este año, ¿tendrá alguna posibilidad de renovarlo nuevamente? Te agradezco bastante esta pregunta. Lamento mucho lo que sufrió con el tema del DUI. Para la gente que no sabe, un DUI se conoce por sus siglas en inglés, Driving Under the Influence, conocido en español como manejando bajo la influencia de alcohol o otra sustancia controlada. Aquí parece que fue el alcohol. Y para el tema de la DACA, lamentablemente inmigración ha puesto protocolos y guías diciendo que ciertos crímenes los van a llamar crímenes que son significantes para eliminar o quitarle la oportunidad de tener este beneficio como la DACA. Y lamentablemente bajo las guías de inmigración el DUI, manejar bajo la influencia del alcohol, sí es uno de esos crímenes. Ahora si se mete nuevamente, yo no estoy seguro si él puede calificar para la DACA nuevamente. Todo depende en la circunstancia del DUI. Algunas veces una corte criminal puede negociar con una persona que es acusado de un crimen y en vez de darle un antecedente penal de DUI, puede darle un cargo mucho más menos que el DUI. Por ejemplo, algo en inglés que se llama un wet reckless, es manejar bajo
un nivel de alcohol, pero no es completamente al nivel del tema de DUI, y eso puede brindar beneficios si alguien quiere beneficiar o tener el beneficio de continuar con la DACA. Vamos con un comentario ahorita de Daniela Washington que dice: hola, bella gente y hermoso perrito. Muchísimas gracias, Daniela, por ese comentario y por tu apoyo. Vamos ahora con Julisa Cordero que dice: una pregunta, ¿el abogado se toma antes o después de pedir asilo político? Te agradezco bastante la pregunta. Realmente tú puedes tomar tu abogado cuando tú quieras. Honestamente siempre le digo a la gente que deben de hacer una consulta con un abogado, especialmente si tienen un caso abierto adentro de la Corte de Inmigración o por el asilo. Algunas veces teniendo la consulta inicial inmediatamente sería muy beneficioso, pero no significa que tienes que contratar o obtener el abogado inmediatamente. Obviamente yo he tenido consultas con gente que apenas fue detenido por inmigración y tienen un citatorio de corte. Yo hablo con ellos sin compromiso y ellos pues regresan quizás en un transcurso de 6-8 meses, ya que ellos deciden obtener mi servicio. Todo depende, obviamente, la plática o la urgencia de tener un abogado inmediatamente. Yo no puedo determinar eso generalmente. Obviamente un consejo con un abogado o un aviso, una consulta con un abogado siempre es muy valoroso. ¿Por qué? Porque tan siquiera el abogado te puede decir exactamente cuáles son las opciones o los mandados, los requisitos que una persona tiene que cumplir. Por ejemplo, muchas de las veces yo tengo consultas con gente que viene pidiendo el asilo y no entienden o no conocen que el mandado que ellos tienen es presentar la aplicación de asilo antes que cumplan un año adentro de los Estados Unidos, y lamentablemente eso es algo que mucha gente se los olvida o no saben, y tienen una consulta conmigo acerca de un caso de asilo ya después de que tengan aquí viviendo 2 años, y eso es algo que realmente algunas veces les tengo que explicar, y sería excelente si hubiera tenido la oportunidad de hablar con ellos mucho más antes. Ahorita vamos con esta pregunta de Jaime González y dice: abogado, tengo 22 años que le metí la aplicación a un hermano, yo soy ciudadano y no me ha llegado ningún papel. Listo, caballero, lamento eso que está sucediendo, es algo terrible. Entonces, obviamente estamos hablando de inmigrar a un hermano. Me imagino que tú eres ciudadano americano, porque la ley de inmigración sí le da el beneficio de hermanos ciudadanos americanos pidiendo a sus otros hermanos en el extranjero. Eso es una categoría de preferencia muy baja acerca del sistema de inmigración. Como todo el mundo quizás ya sabe, inmigración es un sistema de categorías de preferencia. Lo que se refiere eso es que ciertas relaciones entre familiares, inmigración le asigna una preferencia. Aquí, si acaso revisamos el boletín de visas que publica el Departamento de Estado, podemos ver que la categoría de preferencia tuya es el F4. Dependiendo en el país, por ejemplo, si eres mexicano, lamentablemente estos casos son muy despacios, pueden tomar más de 20 años. Lo que te voy a decir es que puedes consultar con un abogado con tu recibo que tienes acerca de la petición que metiste para ver si acaso tu caso todavía está activo. También si acaso has cambiado de domicilio, eso es importante de notificarle al servicio de inmigración, porque puede venir un aviso al domicilio que inicialmente tuviste hace 22 años y obviamente no quieres perder esa oportunidad si viene el correo en el domicilio anterior. Ahorita vamos con Adriana Costa y dice: hola, abogado, mi pregunta es: soy venezolana, pedí asilo en España y me lo negaron. ¿Puedo volver a pedir asilo en los Estados Unidos? Gracias. Bueno, te voy a decir que claro que sí te permite la ley de los Estados Unidos pedir el asilo. Sería un caso mucho más difícil si tuvieras un estatus legal en España. Es por decir que el asilo si te lo hubieran otorgado en el país de España, pero parece que no te lo dieron. Entonces, claro que puedes pedir el asilo en los Estados Unidos, pero quizás una pregunta más mejor es: ¿debes de pedir el asilo en los Estados Unidos? Y eso quizás requiere una consulta con un abogado. La razón por qué es que el asilo no es para todo el mundo.
No es que digo que la gente no debe de aprovechar del asilo, nada más que cada caso es diferente y las leyes que más que nada tienen los requisitos para el asilo no aplica para todo el mundo. Obviamente cada caso es diferente, las circunstancias que alguien sufre en su país de origen es diferente, pero esto es el valor de una consulta con un abogado para ver si acaso tu caso tiene suficientemente fuerza para presentarlo para el asilo, por el hecho que si no tiene, no me gusta que una persona gaste recursos, esperanza y tiempo en solicitando algo que al fin del día pues quizás no va a tener éxito. Ahorita vamos con una pregunta de Cris Morales. Dice, hola, saludos cordiales desde Ecuador. Soy nuevo suscriptor. Una preguntita, ¿cómo podría solicitar la Green Card, residencia permanente I-551? Excelente video, gracias. Bueno, gracias. La clave I-551 es el otro nombre para la residencia, la Green Card, la MICA. Eso es el nombre oficial acerca del código legal con el tema de inmigración. Ahora, ¿cómo puedes solicitar la residencia? Es una pregunta excelente. Normalmente el trabajo de un abogado es tratar de ver cómo es que tú puedas tener un estatus legal en este país. Podemos ver acerca de las leyes relacionadas a inmigrar por familia. Por ejemplo, si tienes una esposa que es ciudadana residente, padres que son ciudadanos residentes o otro tipo de familiar que te pueda inmigrar. O alternativamente podemos ver si existe una ley humanitaria que pueda ayudarte a ti. Por ejemplo, que fuiste víctima de un crimen adentro de los Estados Unidos, quizás un tema de asilo. Alternativamente podemos ver si hay posibilidad de hacer un trámite a través de un empleo o una inversión con un trabajo. Nada más quiero decirle a todo el mundo que nuestra oficina no maneja esos tipos de casos relacionados a inversiones o negocios o temas de visas no inmigrantes, por decir, de visitantes, estudiantes. Pero sí hay muchas posibilidades. Lo que te digo es que te invito a hacer una consulta conmigo para ver si hay una posibilidad para tu tema. Bueno, Narciso, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicar este espacio a los inmigrantes para responder preguntas y obviamente pues sabemos que siempre estás muy ocupado, pero igual siempre sacas tiempo para estar aquí a las 5 de la tarde hablando de temas de inmigración. Claro, Laura, para la gente que nos está viendo, les invito a que nos regalen un like en la página de Facebook. ¿Cómo se llama esa página, Laura? Consulta de Inmigración en San Diego. Y para la gente que nos ve aquí en el YouTube, por favor, suscríbanse, tocan la campanita, regalen un like también. A la próxima. Así es, que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos el próximo jueves a las 5. Bye, cuídense. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.